Muy buenos días. En el tema del día de hoy analizaremos los retos que tiene la justicia constitucional de frente a los derechos políticos de las minorías. Es decir, cuál es el reto que la justicia constitucional tiene de frente a las reivindicaciones de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y del estatus de la ciudadanía. ¿Cuáles son las problemáticas que aún siguen vigentes en el estatus de la ciudadanía para el ejercicio adecuado de los derechos políticos? Este es un tema de relevancia para la justicia constitucional porque la justicia constitucional, como ustedes bien saben, puede generar a partir de los criterios interpretativos y de la jurisprudencia una serie de interpretaciones que pueden modificar o transformar la concepción de los derechos. Es decir, la eficacia de los derechos, además de requerir el reconocimiento constitucional o convencional de los mismos, en ocasiones también requiere de criterios interpretativos que generen las mejores condiciones posibles para su adecuado ejercicio. En ocasiones, el reconocimiento formal es una condición necesaria e indispensable, pero no es una condición suficiente para la eficacia de los derechos. Y ahí juega un papel importantísimo la justicia constitucional, los tribunales constitucionales, los jueces que interpretan los principios y los valores de la Constitución. Es decir, frente a este tema de los derechos de las minorías y los derechos políticos, todavía hay una serie de asignaturas pendientes. El reconocimiento formal de la ciudadanía como estatus para el ejercicio de los derechos políticos sigue siendo un estatus de exclusión desde dos vertientes. Desde una vertiente formal, porque están excluidos de ese reconocimiento un sector importante de la población, y desde una perspectiva fáctica o material, porque no obstante que un grupo importante, un sector importante de la población cuenta con ese estatus de ciudadanía, encuentra todavía una serie de barreras fácticas, materiales, para desplegar de manera eficaz el ejercicio de sus derechos. Pero el estatus de ciudadanía siempre ha tenido este elemento, este ingrediente, como un elemento de exclusión. Si nosotros analizamos a la ciudadanía en el devenir histórico, el origen de la ciudadanía es de carácter censitario, es decir, solo determinadas personas que contribuían fiscalmente a la sociedad, es decir, que estaban en un censo de privilegio, tenían posibilidades de desplegar su participación en los asuntos públicos. Y si nosotros analizamos los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, advertimos cómo la reivindicación liberal de ese momento era precisamente acceder a la participación política, eliminar los estamentos, generar condiciones de mejores condiciones de libertad e igualdad en materia política. Y entonces accede un grupo importante de la población al estatus de la ciudadanía, que principalmente era la clase comerciante y hombres, porque recuerden ustedes que las revoluciones liberales del siglo XVIII no incluyeron los derechos de ciudadanía de las mujeres. En el siglo XIX, un siglo importante para los movimientos sociales, para la organización de los trabajadores y de la clase proletariada, generó la inclusión del derecho al sufragio de otros sectores de la población que se encontraban marginados de esta posibilidad. Y en el siglo XX, el siglo de la equidad de género, de manera progresiva, podemos advertir cómo a lo largo de ese siglo, ese estatus de exclusión, que se había mantenido así por 2000 años, es decir, un estatus de privilegio, abre esa posibilidad para que un sector importante de la población, más del 50%, pueda acceder al ejercicio de los derechos de participación política. Es decir,
de tener la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos. La posibilidad no solo de ser votadas, sino de poder acceder y participar en toda la extensión de la palabra. Es decir, como ustedes pueden ver, en la evolución de cómo este estatus de exclusión ha ido incrementando el reconocimiento a otros sectores, hoy en día todavía tiene algunas asignaturas pendientes. Y podría analizarse esto desde dos perspectivas. Es decir, quienes aún no tienen formalmente el reconocimiento de la participación política como tal, es decir, qué sectores de la población no cuentan con este estatus de poder intervenir en los asuntos públicos de su comunidad, de la comunidad a la que pertenecen, y básicamente estaríamos hablando del sector de los migrantes. Recordemos que la migración es el fenómeno del siglo XXI y el derecho constitucional, la justicia y la jurisdicción constitucional no pueden ser indiferentes a un fenómeno de gran trascendencia marcado por la mundialización y por la facilidad del tránsito de personas y del desarrollo de las ciencias y las tecnologías, que genera que hoy sea más fácil que una persona se traslade de un sitio a otro, que genere estabilidad en una nueva comunidad, que genere sentimientos de identidad y de pertenencia. De tal manera que hoy en día los retos del estatus de ciudadanía pasa por cómo entendemos o interpretamos la universalidad de los derechos, por una parte, frente a un estatus que genera ciertos requisitos para el acceso a determinados derechos, como es el caso de los derechos de participación política o los derechos de votar y de ser votado. Pero la otra perspectiva del análisis es que existen todavía grupos de la población que, si bien es cierto, tienen este estatus de ciudadanía porque son nacionales, encuentran una serie de barreras, y estas barreras en ocasiones son formales, es decir, también son barreras que imponen los procedimientos, las normas, los reglamentos, y en ocasiones son barreras fácticas. Estas dos perspectivas de analizar cuáles son hoy en día las problemáticas del estatus de la ciudadanía nos lleva a reflexionar también cuáles son los retos de los jueces constitucionales frente a estos casos que se presentan todos los días. Y quizá el gran tema aquí es por qué unos pueden gozar de la posibilidad de ejercer a plenitud determinados derechos y otros no. ¿Cuáles son los argumentos de peso? Y aquí quizá tendríamos que plantear una pregunta inicial. ¿Aún se sostienen hoy en el siglo XXI los fundamentos que excluyen a determinados sectores de la población al ejercicio de los derechos? ¿Cómo debemos interpretar entonces el principio de la universalidad de los derechos, que significa todos los derechos para todas las personas? ¿Cómo la jurisdicción constitucional debe actuar frente a casos en donde de manera evidente están ahí las barreras formales o fácticas para el ejercicio pleno de los derechos de participación política? ¿Se sostienen todavía esos fundamentos construidos para el Estado moderno y que los pensadores liberales del siglo XVIII establecieron como instrumentos que generan una concepción del Estado tradicional desde esa perspectiva del Estado moderno? Porque la vinculación de la ciudadanía únicamente a la nacionalidad, como un binomio indisoluble, nacionalidad igual a ciudadanía, y la ciudadanía encuentra su fundamento en la nacionalidad, hoy tendríamos que analizarla desde otra perspectiva, porque estamos
frente a otros fenómenos y a una evolución del Estado que nos obliga a reflexionar sobre la viabilidad de seguir manteniendo estos fundamentos jurídicos que se construyeron a partir de la Paz de Westfalia de 1648, cuando se determinó que a cada nación debía corresponderle un Estado. Esa edificación política jurídica del Estado-nación, y recalco, política jurídica, no histórica cultural, porque si la división del estatal correspondiera a una condición histórica cultural, pues la división de los estados sería uninacionales en sentido histórico-cultural y atendería a las condiciones étnicas como tal. Sin embargo, esta construcción política jurídica del Estado-nación, pues llevó a la realidad, a la configuración de estados plurinacionales o pluriculturales en sentido histórico como tal, es decir, en sentido étnico, como es el caso de muchos países europeos o el caso evidente de los países de América como tal. De tal manera que esta concepción que fue sembrada en la Paz de Westfalia de 1648 se ha mantenido a lo largo de los siglos, vinculando el estatus de ciudadanía a una nación específica. Es decir, la única posibilidad para desplegar el ejercicio de los derechos está sustentada en la nacionalidad, bajo argumentos de soberanía, bajo argumentos de aquellos elementos propios del Estado moderno tradicional: la facultad de autorregulación, la facultad de generar decisiones sin intervenciones externas, es decir, la facultad de autogobernarse, la independencia al exterior y el ser factor único en las relaciones internacionales. Pero estos cuatro elementos hoy no están incólumes frente a los nuevos escenarios que están presentes en la actualidad. Hoy los estados pueden verse presionados principalmente por dos factores: por un factor externo, propios de la mundialización del derecho, de la trascendencia que tienen las convenciones sobre, o la primacía que tienen las convenciones sobre la ley, la circulación jurídica y la obligatoriedad de la jurisprudencia para tribunales nacionales, de la jurisprudencia supranacional para tribunales nacionales, y la interdependencia que hoy vive los estados en el nuevo concierto internacional. De tal manera que esos cuatro elementos clásicos del Estado moderno, como la facultad de autogobierno, autorregulación, independencia absoluta del exterior y factor único en las relaciones internacionales, hoy, frente a estos factores externos, no está incólume. ¿Qué juez no voltea a analizar la jurisprudencia supranacional, máxime cuando hoy tiene un rango de obligatoria? ¿Qué juez constitucional supedita su interpretación únicamente al derecho interno, sin poder, hoy, en pleno siglo XXI, sin analizar el cúmulo jurisprudencial de las Cortes supranacionales? Es decir, este factor externo está presente hoy en estas concepciones del Estado democrático y que a veces nos atrevemos a referir que estamos entonces frente a un Estado democrático postnacional. Es decir, que se han vencido ya esas visiones del Estado-nación propia de la Paz de Westfalia por una serie de factores externos, no solo externos, sino también internos, y en el ámbito interno hoy hacemos una serie de reflexiones desde la jurisdicción para dar cabida a esas reivindicaciones de los grupos que se encuentran excluidos del ejercicio de los derechos y de las libertades. Es decir,
también el Estado, desde la concepción tradicional, entendido como Estado moderno, encuentra una serie de presiones al interior, que son las reivindicaciones internas de las minorías étnicas, de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, de la revalorización que hoy tiene el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de los derechos. De tal manera que el Estado moderno, desde esta concepción tradicional, encuentra una presión externa y una presión interna que genera una necesidad de repensar o de entender de manera diferente también la aplicación del derecho como tal. Es decir, hoy la labor de la justicia constitucional tiene, desde luego, que atender a estos factores. Porque la Constitución, como decía el maestro Ignacio de Otto, la Constitución es constitución en el tiempo. Es decir, la Constitución debe entender el contexto y la realidad cambiante. Si la Constitución desde esta perspectiva aspira a ser una Constitución normativa, es decir, no de la retórica constitucional, sino de la eficacia, entonces la Constitución y la interpretación, el trabajo interpretativo de los jueces de la norma constitucional debe ser acorde a los tiempos y al contexto. Toda Constitución es Constitución en el tiempo, en su contexto, frente a su realidad. Por eso, los buenos jueces, como los buenos legisladores, construyen todos los días trajes a la medida de la sociedad y en su momento, en su contexto. Como buenos sastres, deben construir trajes que estén a la medida de una sociedad del siglo XXI. Difícilmente podemos edificar criterios interpretativos que no estén a la altura de las condiciones y de las necesidades actuales. Y estas son algunas de las reflexiones que nos llevan a entender cuál es el papel entonces de la justicia constitucional de frente a los excluidos, a los marginados, a los grupos vulnerables, a los históricamente discriminados. ¿Cuál es el papel entonces de la igualdad? ¿Cómo debemos entender a la universalidad de los derechos? Y es verdad que el término de la universalidad de los derechos no está ausente de problemas. También tiene una serie de problemas interpretativos, también se han planteado una serie de problemas teóricos sobre la universalidad, y hay quienes afirman, por ejemplo, que la universalidad de los derechos encuentra una serie de problemas de frente al relativismo ético y cultural. Todos los derechos para todas las personas, y alguien diría, bueno, pero ¿qué pasa con la diversidad de concepciones éticas, morales? ¿Cómo entendemos la dignidad humana desde una perspectiva religiosa o moral? Y cuando se contraponen esas perspectivas frente a un mismo valor, como el de la dignidad humana, porque desde una visión occidental podemos entender que determinado símbolo religioso que porta una persona puede afectar su dignidad, pero quien la porta desde su perspectiva religiosa probablemente esté honrando la dignidad propia de su cosmovisión de la vida y de su relación con su religión. Y entonces, ¿cuál es el criterio que debemos imponer o establecer frente al relativismo ético y cultural, que en este país puede verse de manera clara frente a los asuntos de las comunidades indígenas? Si nosotros resolvemos estos asuntos desde una visión que no atiende a los usos y costumbres,
podemos estar afectando ese relativismo cultural en donde existen una serie de prácticas arraigadas en estas comunidades que son parte de la forma en la que se autoorganizan y que, vista desde una visión diversa, puede generar cierta contradicción con elementos formales tradicionales desde la perspectiva jurídica política. Y cuando digo puede encontrar una serie de contradicciones desde la perspectiva jurídica política, no necesariamente desde la perspectiva histórica cultural. Sí. Las dos visiones a partir de las cuales podemos entender al Estado. Desde ahí, desde la visión jurídica política, en la que un Estado es lo que es por razones del devenir histórico y tiene esas fronteras por razones de un devenir histórico, y las naciones histórico-culturales que tienen un origen histórico específico como tal. De tal manera que la universalidad de los derechos puede encontrar un elemento de excepcionalidad cuando hablamos de todos los derechos para todas las personas frente al relativismo ético y cultural. Es verdad. Sin embargo, es mejor seguir afirmando la importancia de todos los derechos para todas las personas, porque a partir de este principio de universalidad se evitan las exclusiones. Y existen otro cúmulo de problemas para la concepción de la universalidad de los derechos, es verdad, como es el caso de los derechos diferenciados o los derechos de discriminación positiva, que van a un sector específico de la población, de tal manera que determinados apoyos o beneficios solo se otorgan a determinados grupos y no a todos. Y ese, podríamos decir, es una segunda vertiente problemática que algunos teóricos advierten del principio de la universalidad de los derechos. Pero eso también tiene una respuesta. Es decir, el ejercicio pleno de todos los derechos también pasa por una fase de transición en la que se eliminen las desventajas, las discriminaciones históricas que determinados sectores de la población tienen, y que es necesario este tipo de medidas de discriminación positiva o de acciones afirmativas o de ajustes razonables para lograr nivelar a plenitud el ejercicio de los derechos como tal. Y hay otras consideraciones adicionales en relación a la universalidad de los derechos. Y una de ellas, como lo hemos dicho aquí, con algunos de los argumentos basados en la nacionalidad. Es decir, la universalidad de los derechos, todos los derechos para todas las personas, encuentra una serie de excepciones cuando estamos frente a otro elemento jurídico formal como el estatus de la ciudadanía, en la que los derechos políticos únicamente pueden ejercerlo quienes tengan y accedan a ese estatus como tal. Y es verdad que existen razones para excluir a unos respecto a otros. No es que no las haya. El tema es si esos fundamentos hoy, frente al nuevo escenario internacional y a la edificación de los estados postnacionales, si esos fundamentos hoy se mantienen incólumes o no, por una parte. Y por la otra, ¿cuál es la labor de la justicia constitucional para eliminar las barreras fácticas que están presentes todos los días para el ejercicio de la participación política? Estas reflexiones nos pueden llevar a plantear tres interrogantes. ¿Cuál es
entonces el papel de la justicia constitucional frente a los excluidos, frente a quienes todavía encuentran elementos de discriminación o no pueden ejercer a plenitud los derechos políticos dada su condición. Y es verdad que en principio, es labor de los legisladores generar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de los derechos. Pero los jueces no están ausentes de ese compromiso, de que a través de sus sentencias se realicen los ajustes razonables para generar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de los derechos desde una perspectiva de igualdad como tal. La segunda interrogante. Entonces, ¿cómo debemos entender al demos? Porque la concepción de la democracia, desde el origen etimológico de esta acepción, la entendemos como el poder del pueblo, el demos y el kratos. Y entonces, ¿quién es el demos en un Estado democrático constitucional? ¿Quiénes son el demos? Si nosotros empezamos a excluir del concepto demos a los migrantes, pero además también excluimos a las personas que están recluidas por proceso penal, y si nosotros ponemos una serie de limitantes a las personas en situación de calle o en pobreza extrema, que encuentran una serie de barreras para el ejercicio de sus derechos y en ocasiones son barreras formales. Si nosotros excluimos además a las personas con alguna discapacidad porque no tienen acceso a la información en formatos accesibles para la toma de las decisiones, para participar en los asuntos públicos. Y si nosotros todavía analizamos las barreras que tienen las mujeres en determinadas sociedades, sobre todo en el ámbito rural, para el ejercicio de sus derechos, y si el demos fuera este auditorio, y nosotros vamos excluyendo a determinados sectores de la población por pertenecer a determinados grupos, nos quedaríamos con un demos muy reducido. Y entonces, ¿quiénes realmente participan de manera eficaz en la toma de las decisiones públicas? ¿Quiénes realmente integran el demos? De manera formal, alguien diría, todo aquel que tenga el estatus de ciudadano. Muy bien, pero el estatus de ciudadano es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio eficaz de la participación política, para intervenir en los asuntos públicos, para expresar e intervenir e influenciar en la toma de las decisiones de la cosa pública. ¿Cómo entonces entender al demos en los estados democráticos actuales? ¿Cómo ir eliminando esas barreras que van generando impedimentos para el ejercicio pleno de los derechos? Y es ahí donde la justicia constitucional recobra un protagonismo, en el buen sentido de la palabra, una relevancia de gran trascendencia para generar condiciones de igualdad, para generar la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos en condiciones de igualdad. Muchos ejemplos hemos tenido en el Tribunal Electoral de esa vocación por ir eliminando estas barreras fácticas y en ocasiones también barreras formales cuando se declara la inconstitucionalidad de determinados elementos normativos que impiden que determinado grupo de la población pueda participar activamente en los asuntos públicos. Es decir, existe una vocación
para entender a los derechos políticos en clave de universalidad, como tal. Y esa es la labor más importante de los jueces. De tal manera que estas interrogantes nos llevan a tener que analizar estos dos grupos que hemos precisado aquí bajo una óptica que permita generar elementos que den soporte al ejercicio pleno de los derechos políticos. Y por eso se plantea la posibilidad de generar algunos mecanismos de participación o de articulación para que los migrantes puedan intervenir en la cosa pública. Porque imagínense ustedes que a un sector de la población se le pide que esté presente, pero que no hable, que esté aquí, pero que solo escuche, porque la participación política es un elemento de la expresión, es decir, difícilmente podemos entender a la participación política sin vertientes de expresiones como tal. Es decir, imagínense ustedes a un son político sin la posibilidad de hablar ni de intervenir sobre los asuntos que son propios de su comunidad. Y esto aplica no solo para los migrantes, sino para una serie de sectores que encuentran, como hemos dicho aquí, barreras para el ejercicio de sus derechos. Y el tratamiento que se le ha dado a ese grupo de migrantes ha pasado por una serie de corrientes. Por ejemplo, la corriente de la asimilación, en la que tratan de incorporar a los migrantes a la ciudadanía, pero a través del vehículo de la nacionalidad. Es decir, puedes formar parte de esta sociedad siempre y cuando adquieras el estatus de ciudadanía, cuya condición principal es que seas nacional. Es decir, la naturalización ha sido una de las vías para incorporar a determinados sectores de la población a la participación política. Es decir, pasar de la mordaza en la que se encuentran algunos sectores de la población que no pueden intervenir en los asuntos públicos, no obstante que pagan impuestos y que contribuyen a la vida productiva de una sociedad. Eres parte de esta sociedad, pero no puedes formar parte de los problemas, no puedes intervenir en la cosa pública, tienes que ser un mero espectador, contribuyente, pero espectador. De tal manera que este modelo de la asimilación o el modelo asimilacionista ha tratado de incorporar a las personas que tengan determinados requisitos, que cumplan con determinados requisitos de temporalidad, de residencia legal y demás, a la nacionalidad como un elemento para el ejercicio de los derechos. El problema que tiene esta vertiente asimilacionista que está presente en casi todos los estados como tal, es que se tiene que convertir, tiene que adquirir esa nacionalidad. Es decir, volvemos otra vez al fundamento esencial de entender que los derechos políticos están atados a la condición de nacionalidad. La segunda corriente es un modelo integracionista, es decir, sin renunciar a las visiones culturales de determinadas minorías, se integran en la sociedad bajo un ámbito de pluralidad. Y ahí, desde esa perspectiva, se han construido un cúmulo de sociedades pluriculturales. Estas sociedades propias de la migración constante de varias décadas, en donde se les permite, incluso en los espacios públicos, el que puedan reflejar
con libertad sus ámbitos culturales y religiosos, dicho sea de paso. Y el tercer modelo, que es un modelo que hoy en día está teniendo cierta repercusión, sobre todo en algunos países nórdicos y en el caso de América, en Uruguay, es el modelo de la autonomía política. Es decir, sin necesidad de acceder a la nacionalidad con otros requisitos diferentes, es decir, con otros fundamentos, ya no con el fundamento exclusivo de la nacionalidad, se le permite a determinado sector de la población a que participe en los asuntos públicos. Es decir, quitarle la mordaza a un sector importante de la población, sobre todo hoy frente a ese fenómeno de la migración, que es el fenómeno propio del siglo XXI y que muchas sociedades están compuestas significativamente por personas que tienen orígenes nacionales diversos. En donde el demos, de manera clara, bajo la perspectiva tradicional, se queda en un porcentaje minoritario en virtud del gran cúmulo de migrantes que forman parte de esa comunidad, que contribuye y que participan en la vida productiva, pero no en la vida política de esas sociedades. De tal manera que este modelo de la autonomía ha venido a resolver en algunos países esta orientación de la universalidad de los derechos políticos con determinados requisitos, con el estándar mínimo, como se le ha denominado, que es la residencia estable, la condición legal como tal, es decir, se requiere una residencia por un mínimo de años, la condición legal o regular del migrante y que contribuya a la sociedad, es decir, que se encuentre en regla respecto a todos los aspectos propios de las obligaciones que cualquier ciudadano tendría en una sociedad de esta naturaleza. Y con ello, con esto que se le ha denominado el estándar mínimo, se ha vencido a la nacionalidad como el fundamento único para el ejercicio de los derechos. Bueno, este modelo de autonomía política permite, sin necesidad de acceder a la nacionalidad, sin forzar a un individuo que necesariamente tenga que volverse nacional, a intervenir en los asuntos públicos y políticos de su sociedad. Como pueden ver, esta es una tendencia novedosa que están presentando algunos países, como el caso del Uruguay en Latinoamérica, que modifica totalmente los fundamentos del estatus de ciudadanía como tal. Y eso, desde luego, tiene que ver con los paradigmas y con los modelos. Y eso nos lleva a una reflexión de los fundamentos del Estado desde esa perspectiva del Estado moderno, desde una noción tradicional de la construcción del Estado desde esa perspectiva. Muy bien. Y la segunda vertiente que hemos anotado aquí es la de quienes sí tienen el estatus de ciudadanía, pero encuentran una serie de barreras en ocasiones, como hemos dicho ya aquí de manera reiterada, en ocasiones formales y en otras de carácter fáctico para el ejercicio pleno de los derechos. ¿Y a quiénes nos estamos refiriendo? Ya hemos mencionado rápidamente aquí algunos de estos grupos que se encuentran excluidos de la participación política eficaz, plena, como es el caso de las personas con alguna discapacidad. Si la comunicación política, si la información política solo se difunde para unos y no para todos, es decir, en un solo lenguaje que solo pueden entender unos y no todos, ¿con qué elementos una persona que no entiende la comunicación tradicional puede discernir el sentido de su voto?
Si yo les digo aquí, en este auditorio, favor de vendarse los ojos este sector de aquí, favor de taparse los oídos este sector de aquí, ¿m? Y pongo una serie de barreras o de muros para que este sector de aquí no pueda llegar a este punto, y empiezan entonces las campañas, con una comunicación que solo puede entender un sector de la población. Y al concluir las campañas, yo les digo a los que no escucharon ni vieron, que voten por alguien, que se quiten las vendas y que escojan a una opción política. Lo primero que alguno diría es: no los conozco, no conozco su plataforma, no tengo información para discernir libremente, con libertad, el sentido de mi voto. Porque la comunicación política estuvo dirigida solo a un sector de la población, excluyendo de manera fáctica, no formal, aunque desde la perspectiva legal se puede hacer mucho para generar mecanismos de inclusión, pero de manera fáctica queda excluida determinadas minorías para poder tomar las decisiones de manera libre. Sin información, ¿cómo votamos? ¿Cómo decidimos libremente sin que venga otro que sí recibió la información a decirnos por quién votar? Si ustedes se quitaran la venda y tuviesen que decidir por una opción política, seguramente tendrían muchas dudas, porque la información es el elemento más importante para la toma de las decisiones. Sin acceso a la información, difícilmente se puede tomar decisiones en el ámbito político. Y desde luego, también hay una serie de barreras para las personas con alguna discapacidad para que puedan ejercer libremente el derecho a votar. Además de la importancia de la información como elemento principal para la toma de las decisiones, hoy todavía existe una serie de asignaturas pendientes para la accesibilidad en el ejercicio de los derechos. Muy bien. Un segundo grupo, que si bien es cierto tiene el estatus de ciudadanía, encuentra una serie de barreras formales y fácticas también para el ejercicio de los derechos, son las personas en extrema pobreza o en situación de calle. Es verdad que hay requisitos procedimentales. Difícilmente podemos entender a la soberanía popular sin esa vertiente procedimental. Es decir, el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del sufragio, como es el caso de obtener las credenciales o los carnets para poder votar. Pero si el requisito para obtener una credencial de elector es un comprobante de domicilio, entonces las personas en situación de calle se encuentran con un grave problema para acceder a esta posibilidad de contar con el instrumento que les permite participar activamente en la vida pública. Aunado a las funciones que pueda tener ese carnet o esa credencial para poder identificarse. Y este tribunal ha hecho grandes esfuerzos en las salas regionales cuando resuelve este tipo de asuntos vinculados con la imposibilidad por requisitos formales de adquirir el instrumento que les permite participar en los asuntos públicos. Un tercer grupo
es el de los recluidos por proceso penal. Y sobre eso se han realizado grandes reflexiones. La pena como castigo, no solo por el delito cometido, sino el castigo frente a la posibilidad de seguir interviniendo en los asuntos públicos. Sí. Desde una corriente doctrinal se ha entendido que el que comete un delito, además de tener que purgar una pena proporcional al hecho cometido, se le debe retirar el estatus de ciudadanía. Se le debe suspender, dejar en suspenso ese estatus que le permite formar parte y participar en los asuntos públicos. Es decir, el doble castigo. Además de la pena proporcional al hecho ilícito, se te suspende el carné o la credencial, se te suspende de la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos. Y este doble castigo, en algunas corrientes del derecho penal, encontraba sentido, como aquel que le hace un daño a la sociedad no puede permanecer con el estatus que le permite participar en la sociedad. Pero hoy las corrientes de la reinserción social y las sentencias que han dictado diversos tribunales en el mundo, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos permite entender el ejercicio de la participación política en estos supuestos de manera diversa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha establecido que la imposición de una sanción no puede darse de manera automática y sin motivación. Porque si bien es cierto, puede encontrar un fundamento legal en el artículo 38 constitucional, fracción segunda, cuál es la motivación que los jueces ponen, cuáles son los argumentos o las razones que dan los jueces para decidir que un sujeto específico, por cometer un delito determinado, debe ser suspendido en sus derechos. ¿Existe esa motivación en las sentencias o se aplica de manera automática? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que ningún acto de molestia, y menos la privación de un estatus, puede darse sin razones. ¿Existe una vinculación del delito con el estatus de ciudadanía? Puede entenderse, por ejemplo, si un individuo cometió un delito que afecta a la sociedad. Y entonces el resultado de la motivación es, en virtud de que el delito tiene una afectación grave a la sociedad, se te retira la posibilidad de que participes en los asuntos públicos. Es decir, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite es que sea automática y genérica para todos los supuestos, sin una motivación que esté vinculada al hecho delictivo. Y en el caso mexicano, con algunos elementos adicionales, la suspensión se da a partir del acto de formal prisión. Es decir, no a partir de una sentencia en la que se corrobore que la comisión del delito tuvo lugar no a partir de los elementos de culpabilidad, sino a partir de la sujeción a proceso. Y sobre eso, este tribunal ha tenido criterios sumamente interesantes, vanguardistas, progresistas, para garantizar en determinados supuestos, no en todos, no para todos los privados de la libertad, pero para determinados supuestos, por ejemplo, cuando alguien se encuentre vinculado a proceso pero en libertad. Porque se entiende o se ha entendido en la jurisprudencia de este tribunal que la libertad, es decir, el que no esté preso, puede generar la posibilidad de que ejerza libremente sus derechos.
políticos. ¿Mm? Es decir, interpretaciones que son acordes a lo establecido en el Pacto de San José, que establece que únicamente puede retirarse el derecho de ciudadanía con sentencia ejecutoriada, sentencia definitiva y ejecutoriada. Y existen otros grupos que encuentran todavía una serie de barreras. Es verdad que en el tema de equidad de género hemos avanzado muchísimo, al grado de incluir en recientes reformas a la paridad de género en el ámbito constitucional. Pero hoy todavía hay una serie de asignaturas pendientes para lograr la paridad en la participación de los asuntos públicos. En la administración pública, sobre todo en niveles municipales y estatales, en los órganos judiciales. Y si bien es cierto, hay una serie de iniciativas y de acciones tendentes a reducir las desigualdades, hoy todavía es una asignatura pendiente. De tal manera que, como pueden observar ustedes, existen grupos importantes de la sociedad que todavía encuentran o barreras formales o barreras fácticas para el ejercicio pleno de los derechos. Y el reto de la justicia constitucional es precisamente generar las mejores condiciones posibles para el ejercicio pleno de los derechos políticos desde una perspectiva de igualdad. Muchas gracias por su atención.